Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de Entre Salmos y Conjuros. Como ustedes saben, una vez al mes los estamos acompañando junto a mi querida y tremenda amiga Verónica, con temas que nosotros consideramos que podrían ser interesantes de colocar aquí, digamos, ante ustedes e iniciar una conversación como siempre, desde distintos puntos de vista, desde nuestras experiencias, y como ustedes saben, una vez que el programa esté en las redes sociales, y ustedes pueden ahí dejar sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones también, y de esa manera seguimos en contacto. Así es que les doy la bienvenida a todos y todas, y quiero darle el pase ahí a mi querida Vero también, que seguramente los quiere saludar. Gracias, Mario. Sí, gracias a todos los que nos acompañan. Como siempre, ojalá comenten. Nosotros no pretendemos ser una última palabra en ninguna de las temáticas que usamos. Habitualmente nuestra filosofía es conversemos de nuestras experiencias. Básicamente lo mismo que dijo Mario. Y quiero hacer hincapié en eso, porque nosotros no creemos que tengamos la última palabra. Creo yo, en eso estamos de acuerdo. Hablo con Mario y conmigo. Y por lo tanto es súper interesante escuchar comentarios y también leer de repente preguntas que podrían hacernos también cuestionar lo que nosotros mismos creemos, etcétera. La idea es hacer comunidad de debate, comunidad de ideas, comunidad de interacción. Eso. Bienvenidos a todos. Así es. Bueno, y para este capítulo de Entre Salmos y Conjuros, hemos puesto, digamos, en el acta, por así decirlo, así como cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Los puntos que vamos a ver en consejo curso. Queremos hablar sobre la figura del gurú espiritual, ¿bien? Así Del es. gurú o la gurú espiritual. ¿Y por qué pensamos, digamos, que podría ser un tema importante e interesante? Básicamente por el tránsito que actualmente la humanidad y nuestro planeta está justamente viviendo, experimentando. Creo que ya hasta la saciedad, aunque siempre es bueno aclarar de qué se trata, la raza humana, como parte integrante de un gran grupo de otras civilizaciones, ¿sí?, existentes en nuestro universo y en otros, están pasando por un proceso, un continuo proceso. Recuerden que, como yo les digo a mis alumnos y alumnas, la energía siempre está en movimiento, nunca se estanca, aunque a veces tengamos la percepción de que los procesos se lentecen o derechamente se detienen. No, siempre están en movimiento, pero de forma más lenta. Y la humanidad la raza humana viene experimentando seguramente un cambio donde el acelerador se puso en movimiento un poquitito más a partir del 2012, otros dicen el 2010, otros dicen el 2000, y que es este movimiento de conciencia de nuestra raza. ¿Conciencia de qué? Normalmente hablamos de espiritualidad, hablamos de la apertura de conciencia, pero ¿qué carajo es todo esto? Es simplemente comprender que desde nuestra percepción humana hay aspectos, si lo queremos ver así, de la vida, de la existencia, que nos llevan a reflexionar de una manera más profunda de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y qué nos espera para más adelante. Ni siquiera hablamos de futuro. Entonces, tomando un poco esta base, es donde entra esta figura del gurú espiritual o la gurú espiritual, que en su momento fue, me atrevería a decir incluso que importante, ¿sí? Desde un cierto tiempo, por así decirlo, hasta no mucho, y queremos tomar esta figura del gurú o la gurú espiritual desde el punto de vista de lo que significó, porque aquí yo quiero ya hablar como en pasado, respecto al apoyo o al empujar esta apertura de conciencia para todas aquellas personas que llegaron donde alguien que tenía justamente una mirada mucho más amplia con respecto a lo que se estaba manifestando en ese preciso momento. Eso parece como un contexto.
No sé, Vero, tú ahí Excelente cómo lo ves, resumen, excelente. cómo lo ves exactamente esta figura, ya un poco más en la actualidad quizá, de este gurú o la gurú espiritual. Bien. Tú me estabas preguntando a mí, perdón, de Sí, qué pensaba yo de la figura del sí, gurú. Ah, en la perdón, actualidad, es que cómo ves a esa estaba figura en este en momento? esta, sí, muy buena introducción, Mario. Sí, claro, en este momento no tiene ningún sentido. No, no se le puede decir de otro modo, no voy a buscar palabras suaves. Estamos ya definitivamente en la era de Acuario. Quienes siguen la astrología, quienes entienden la astrología, está muy claro, la era de Piscis era la era de los gurúes espirituales. Era necesario, el estado de conciencia de la humanidad completa como colectivo estaba en un estado de búsqueda, pero con una sensación de estar totalmente perdido en la búsqueda y por tanto había que buscar a aquellos que sabían más. No digo que no haya que seguir buscando porque en el fondo el conocimiento, ¿cierto? Siempre perseguimos el conocimiento. No estoy hablando de aquello, no estoy hablando de no perseguir el conocimiento, sino que no perseguir a la figura, ¿cierto? A esta figura Mm, espiritual, de la que siempre nosotros hemos hablado a veces medio en broma, como que a veces piensan que porque uno hace un camino espiritual, uno está como vestido de blanco, meditando todo el día, haciendo mudras, etcétera. Pero también hemos dicho con claridad que ese gurú existe y ha existido y dominó los 2000 años de la era de Piscis, partiendo por la figura de Jesús, que en mi investigaciones que estoy haciendo hace muchos años me están llevando a un momento en el que no puedo decir con claridad si siquiera hoy creo en que Jesús fue una persona, pero independiente de eso, ahí empieza la era de Piscis. Y Jesús es el primer representante de la era de Piscis como figura, figura que sabe, figura que conecta, independiente de que si fue una persona histórica o no, que es el estudio en el que estoy ahora. Todavía no cierro aquello, así es que no lo sé. Pero en cualquier caso, la era de Piscis empieza ahí y el primer gran gurú de la era de Piscis es Jesús. Se termina una era, inicia otra, no fue de un día para la mañana, ¿cierto? No es como un equinoccio o como una luna llena que tiene casi que una hora exacta. La entrada de una era eh, se demora décadas y llevamos décadas en que Acuario ha estado metiendo la colita y de a poquitito hasta instalarse definitivamente. Ahora ya está. ¿Y qué significa la famosa era de Acuario? Significa no más gurúes, significa la información está disponible para todos, significa escúchate, significa ve atrás lo suficiente como para ir a un origen de conocimiento espiritual, del por qué, como bien dijo Mario, las preguntas clásicas filosóficas de los seres humanos, por qué estoy aquí, para dónde voy, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, por qué me pasa esto, por qué la vida es así, es por qué, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Y entonces, claro, no es la era del gurú espiritual, ahora es la era de nosotros, escucharnos, saber, aprender. em, y tú me preguntabas cómo veía yo a esa figura. en la En el actualidad. fondo tenemos los arquetipos de la figura. Tenemos a Swami Vivekananda, que es el primer hindú importante, yogi hindú importante, que vino a Occidente. Eh, y Swami Vivekananda es un poco el arquetipo, ¿no? Es un monje, es hindú de una región lejana, ¿cierto? Practicante de una ideología de familia, por lo tanto son cosas de siglos, con una vestimenta completamente distinta, ¿cierto? La vestimenta clásica de una suerte de paño o ¿cómo se llaman estas cosas? De túnica, ¿no es cierto? Con algunas características que crean el arquetipo en el fondo. Y que fíjate que no es tan distinto el arquetipo que en general las personas cristianas o que siguen a Jesús también lo vemos con esas prendas, independiente de que se trate de otra época. Pero es un poco la figura, es la figura arquetipal. Es sencillo, ¿cierto? Siempre está en mucho silencio, cuando dice algo impactante, cuando habla parece que suenan todos los corazones. No me estoy burlando y no digo que eso no sea cierto, muy real. El tema es que esa figura arquetipal sí existe aún, todavía. Es la época en que se tiene que ir acabando, nada más que eso, ¿no? No quiero irme muy profundo, sino voy a estar hablando todo el rato, porque en el fondo la era de Acuario explica con absoluta claridad y con
y con la astrología además actual, más allá de la era, todos los otros eventos que han estado sucediendo en el cielo y que se van a seguir sucediendo, como tú bien dices, todo está en movimiento siempre, aunque nuestra conciencia perciba la estática, en la práctica, el estar estático, digamos, la ausencia de movimiento, eso es solo un estado de conciencia, porque la verdad es que todo se está moviendo siempre, todas nuestras células, etcétera. Pero eso, pues Mario, esa es mi opinión del gurú. En el fondo ya hoy día es la época de que se acaben los gurúes. ¿Y qué hacemos Sí, con los que ya existen o qué hacemos con la búsqueda? Quizás hay que avanzar para allá, ¿no? ¿Qué hacemos con em, esas preguntas hoy día? sí, yo creo que sí, está desactualizado, el gurú o la gurú está desactualizado, pero no podemos negar que fue un eslabón importante dentro de esta apertura de conciencia. Totalmente. Bien, Ajá. em, Parte del proceso, pues Mario. es exactamente, pero aquí creo que es necesario abrir como un paréntesis para hacer a mí, desde lo que yo siento y pienso, una separación. Como siempre, separemos a aquellos, ahora, ojo que el término gurú claramente viene desde un concepto hindú, ¿cierto? Y nos quedamos hablando de arquetipos, nos quedamos con el arquetipo de ese sabio Sí, hinduista que sí, estaba, ¿no?, siempre sí. en posición de loto, ¿cierto? Y no necesariamente meditando, pero y tenía facultades Mm, psíquicas y todo, y nos quedamos con esa mm, figura, porque además muchos de ellos, sí, como tú dijiste, Vero, en especial, con aquel personaje que nombraste, después giraron su cabeza hacia Occidente para, digamos, sí. transmitir el mensaje. Bien, muchas Exacto. veces para aquellos que lo hicieron de forma seria y honesta, como yo siempre digo, les pasó a muchos de ellos quizás un poco lo que le pasó a este Jesús histórico con su mensaje en su momento, que fue absolutamente incomprendido. Bien, ahora, claramente la mirada y la cultura en sí oriental es muy distinta a la occidental. Por eso, a partir del Hatha Yoga, que es el yoga base, por así decirlo, han proliferado una cantidad de tipos de yoga, siempre tratando de adecuarse un poco a la necesidad y a la cultura occidental, ¿bien? Sin Sí, perder obviamente su sí. esencia. Mm, Y el paréntesis que quería abrir, como digo, aquellos que lo hicieron de forma honesta y seria, que lograron una conexión con la naturaleza, con su ser interno, que ahora le Bueno, llamamos incluso, Nikola Tesla es el mejor ejemplo. por Nikola ejemplo, Tesla fue uno de los primeros alumnos de Swami Vivekananda en Estados Unidos y Nikola Tesla hablaba del mundo interior no siendo distinto del mundo exterior. Hablamos de un físico que estaba siempre en observación del así, mundo exterior con y él formación comprendió científica. e integró de manera súper honesta, exacto, y él integró de manera sumamente honesta las enseñanzas de Vivekananda. Así que quienes lo siguieron efectivamente encontraron otro camino porque Swami no era tampoco un vendedor de humo, era, mm, era de verdad, de Real Gurú. de real, de real. Bueno, y y aquí es donde, por supuesto, se muestra en nuestra naturaleza humana, aquellos gurús que se aprovecharon de cierta forma, ya sea porque Mm, perdieron el camino, ya sea porque fueron tentados, o ya sea porque derechamente lo hicieron con dolo, ¿sí? Es decir, con un propósito, formaron movimientos netamente comerciales. Bien, donde quizás en su momento la intención era seguir transmitiendo el conocimiento y formar una institución que lograra como aunar voluntades, miradas, etcétera, pero se transformó, y me hago absolutamente cargo de mis palabras en este momento, se transformó en una iglesia más, ¿sí? En una religión más, en una sucursal así es, un más. dogma. Se transformó en dogma Exactamente. y no distinto de ninguna otra iglesia y ningún otro dogma. Así es. Así es. Así. Entonces, por supuesto, también Y no solo separando. eso, también mucho de esto, como tú dices, comercial, y también me hago cargo de mis palabras, mucho de circo, ¿no? Sí, Y y aquí entonces, tenemos, aquí tenemos también el esnobismo, ¿cierto? Los snobs, lo que totalmente, estaba, lo que estaba in, los chic, lo que la exacto, la lleva, moda, po, la moda. Entonces, en su claro. momento estaba de moda ser espiritual, y que me ha pasado personalmente, algunas personas relativamente cercanas a mi círculo, lo han dicho. O sea, oye, pero si esto es
es la moda, todos están en eso, ¿sí? Como que la lleva, Mm, pero sí, exacto. es respetable Mm, su visión, pero esto de la espiritualidad y la apertura de conciencia viene hace milenios. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos ha adquirido una relevancia importante para, si lo puedo decir de esta forma, los destinos de la humanidad. ¿Ok? mm, Porque claramente este movimiento energético cósmico universal nos está empujando, querámoslo o no, cada uno en nuestros propios tiempos, viviendo este proceso personal, por supuesto, nos está llevando, nos está empujando a adaptarnos a una realidad que queramos o no se viene, ¿bien? Y que va a aflorar, sobre todo dicen los y las contactados y contactadas, que llegó para quedarse. Es un mm, movimiento universal que nos toca como parte de este gran universo o multiverso, si lo quieren ver también de esa forma, pero para eso necesitamos tener esa mirada más amplia. Bien, empezar, como quizás lo hemos hablado en otros capítulos de este programa, en comprender que ya las viejas estructuras ya no nos sirven. Hay muchas cosas que no nos hacían sentido antes y que cada vez nos hacen menos sentido. Y eso que nos hace menos sentido deja un espacio ahí. Y ese espacio hay que cubrirlo con otra cosa. ¿Sí? No mm, estoy hablando netamente por un tema de naturaleza humana. Entonces, a medida que nos vamos dando cuenta que eso ya no me sirve, aquello que me hacía tanto sentido, ya lo tomo y dijo, esto quedó obsoleto. ¿Sí? Como ya claramente no nos seguimos poniendo la ropa del año 84, 85, a menos que sea una fiesta en la Blondie, ¿cierto? Años del 80, Spandex y todo eso. Pero ya vamos avanzando. Si se fijan, hasta en esas pequeñas cosas, todo avanza, todo se mueve, todo cambia. sí, Entonces, sí. la figura del gurú espiritual en su momento fue importante para decirnos, miren, ¿se están dando cuenta de lo que está pasando? Eso es una cosa. Donde entra nuestra crítica, y también, porque sé cómo también Vero lo ve, donde entra nuestra crítica es cuando ese gurú se lo come su propio ego y empieza a decir, Mm, esto se hace de esta forma, y si no lo haces así, no sirve, está malo, o está qué mal. sé yo, o te va a pasar algo. Y ahí nuevamente se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Cuando habla de iglesia como institución, independientemente de la fe o la religión que sea, ¿sí? Que nos digan qué hacer, cómo hacerlo y peor, qué Sí, pasa si no lo hago, todos los males que se me van a venir encima. Bien, sí. entonces, desde ese punto de vista, el gurú cumplió su misión, está desactualizado, ya nadie ocupa Windows 95, todos tenemos Windows 10 o Windows 11, ¿sí? En nuestros computadores. Entonces ya quedó Sí. desactualizado. Hay algunos gurús que sin duda han ido avanzando también con los tiempos, siendo también figuras relevantes como consultoras, ¿sí? Eh, Cuando ya se ha buscado todas las posibilidades para tratar de explicar algo relacionado a estos cambios energéticos y no se encuentran, volvemos nuevamente a ese gurú, ojo, el gurú honesto, serio, y ese seguro nos dice, pero ¿no lo han visto de esta otra forma? Y uno dice, se pega así en la cabeza, ah, verdad, pero continuamos solitos. El gurú nos dice, bien, ahí está, siga. No nos quiere hacer dependientes de él o de ella. Y esa es Así es. la nueva figura, como yo veo y siento, de estos gurús actuales que se les llama contactados. Es decir, porque tienen una conexión directa con planos superiores, con ciertas fuentes, etcétera, No la etcétera, tenemos etcétera. todos. Sí, la tenemos todos, pero estoy, digamos, Debo, sigo utilizando el debo. Estoy concepto, haciendo el comentario sarcástico de el, fondo. el, el gurú 3.0, ¿cierto? El gurú de la era de Acuario, a eso me refiero. Sí, sí, claro. Efectivamente, un poco desde la comprensión de que todo es perfecto siempre y de que todo es un proceso permanente, todo ha estado en movimiento desde algún momento en que no hubo movimiento. A partir de entonces comenzó un movimiento y ese movimiento no se ha detenido jamás. Y estamos hablando de figuras numéricas de tiempo que no alcanzamos
a decir correctamente, porque son extensísimas. Entonces, evidentemente, haber vivido los 2 milenios de gurúes era necesario para entender lo que fuera que teníamos que entender, y luego seguir avanzando en el gran movimiento cósmico que está ahí permanentemente y va a seguir estando, no sabemos por cuánto. Y esto era el siguiente paso. Si voy subiendo una escalera, me puede parecer muy entretenido el paso 3 o el peldaño 3, pero si estoy subiendo la escalera, tengo que seguir hacia el otro. Es inevitable. Y entonces es parte del proceso, absolutamente necesario. Y en el fondo la idea es, si alguien pretende hoy día ser un gurú, como bien dice Mario, me encantó la palabra desactualizado. Es decir, aunque haga exactamente las mismas cosas que hace solo 5 años atrás, todavía se podían hacer en términos de un determinado lenguaje, en términos de el tipo de clientela, si tú quieres, que pudieran recibir. Hoy día ya no sirve. Hoy día las personas están buscando cosas distintas, un poco más profundas. Y tampoco mucha gente quiere depender constantemente. Sí, por supuesto, todavía existe, no hay nada definitivo, no hay un grupo completo, estamos todos en el proceso y todos estamos en distintos estados del proceso, y por tanto, obviamente hay mucha gente que todavía ve la búsqueda espiritual de ese modo. Tengo que ir donde un gurú primero. Y cuando digo gurú, no digo solo el gurú estrictamente desde a cómo se refieren en la India, sino a lo que nosotros entendemos en Occidente. Una persona extremadamente espiritual, muy sabia, que guía. Y si además esta persona forma una agrupación de pensamiento asociado a esta filosofía religiosa y lo transforma en una iglesia, entonces ya más desactualizado no puede estar. Pero también hay otras guías que no necesariamente forman iglesias, pero también son muy radicales en sus opiniones y en lo que le dice a sus seguidores. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Mario. Eso está totalmente desactualizado. Y si bien todavía hay personas que van a seguir buscando esa figura, la figura misma se va a ir desvaneciendo y las personas van a tener que encontrarse de golpe como quien choca con una muralla, así doloroso, con nariz quebrada y todo, o empezando un poco antes a decir, quizás puedo empezar a poner atención en lo que me dijo, qué sé yo, Mario, cuando me vio las runas hace 5 años, o, ¿cachai? O hace 3 años, hace un año. eh, Quizás puedo empezar a hacerme cargo de una vez, ¿no? Quizás puedo empezar a buscar por mi cuenta, quizás puedo empezar a aprender de todo lo que está disponible para aprender en términos de autoconocimiento. Cuando hablamos de apertura de conciencia, de lo único que estamos hablando es de darse cuenta. Es decir, me voy conociendo. En la medida que me voy conociendo a mi prójimo, si tú quieres, o a mis pares. ¿Por qué? Porque somos una sola conciencia, aunque nos caigamos mal. Yo siempre digo lo mismo. Además, yo soy súper ermitaña, 99,9% de la humanidad me cae mal. Pero eso no quita que yo tenga súper claro que somos una unidad y que tengo que intentar sumarme a la olita y entender lo que está pasando. Y eso sucede con el autoconocimiento. Me conozco yo. Cuando yo conozco mi herida, puedo comprender y empatizar con la herida de otros. Cuando yo conozco mis cualidades, puedo empatizar con las cualidades de otros. Cuando yo conozco mis miedos, puedo empatizar y comprender los miedos de otros, y por tanto me hago parte del todo, que siempre hemos sido, pero en el fondo desde un lugar de conciencia. Y ese es el camino al acuario, y es lo que es. Y hoy día está desactualizado el gurú, va a seguir por un rato, pero de aquí a 20 años más ya nada, o sea, cero, chao, chao gurú, y no porque pretenda que estoy dando una predicción de bruja. Pregúntale a cualquier astrólogo. De aquí a 20 años el mundo dio un flipazo, como dicen los astrólogos españoles. Entonces, va a ser muy evidente. Hoy día nosotros estamos diciendo algo que es como la crónica de una muerte anunciada en el fondo. Es la crónica de una muerte anunciada. El gurú hoy día está desactualizado, mañana ya no hay espacio para el gurú. Y quiero irme a otro lugar, Mario. No sé qué A opináis. ver, ¿Para cuántas personas, para cuántos de tus consultantes, y ojo, te estoy siendo súper respetuosa, tú sabes, llevamos años atendiendo personas, tú por tu cuenta, yo por el mío, por lo tanto hay un absoluto respeto, cariño,
con nuestros consultantes, pero sucede a veces que el consultante nos ve a nosotros. ¿Te ha pasado a ti? Que te ven como un guía espiritual, ¿no es cierto? Y te Sí, transformas en su propio gurú espiritual. Y ahí es donde uno tiene que conocerse mejor aún y hacer más conciencia, porque empieza a jugar el ego. Esto que tú dijiste, a algunos se les subió el ego. La verdad es que es humano que se nos suba el ego. Pero lo que está pidiendo la era de Acuario y todos los otros movimientos que se están sucediendo a propósito de la entrada definitiva de la era de Acuario es precisamente esto, es empezar a hacernos cargo, y a nosotros nos toca también, porque a nosotros nos ha tocado que nos pongan en una calidad de gurú espiritual. sí, así ¿Qué es. opinas de eso? ¿Qué cosas podemos decir? Eh, Así es. Tengo- Mira, ahí es donde entra eh, lo de practicar lo que uno predica, como dice nuestro refrán, ¿sí? sí. Em, si hay muchas personas alrededor de Around the World, como decía un par de personajes por ahí que hacían humor, que están en la misma que nosotros, que por Mm, motivos distintos han dedicado su tiempo, algunos su vida incluso, a ayudar a mm, otros, a guiar a otros. sí. Ojo con las palabras que ocupo. Ayudar a otros, guiar a otros, no decirles lo que tienen que hacer. Y ahí es donde, ¿y por qué digo de practicar lo que uno predica? Ahí es donde eh, debemos estar en equilibrio justamente. Ahí está el equilibrio entre recordar cada una de las palabras que pronunciamos en nuestros cursos, en los talleres, en las lecturas de tarot, de runas, en una interpretación de carta astral, en una sesión de registro. Acá, chico, yo estoy aquí simplemente para apoyarte en tu camino, porque en su momento yo también necesité apoyo en mi camino y también tuve, afortunadamente, grandes profesores terrenales. Yo jamás he ocupado la palabra maestro. em, Tuve grandes profesores terrenales que me guiaron en mis inquietudes, en mis preguntas. Y en parte, gracias a ellos, a su honestidad, a su responsabilidad y a su dedicación al amor en lo que hacen, yo puedo estar aquí en este momento hablando de esto, ¿sí? Así Em, es. entonces, cuando Lo mismo aquí. en el caso de alumnos y cuando he hecho lecturas de runas u otro tipo, digamos, de consulta, eh, yo siempre les digo, piensa que lo que quiero, yo le digo a los consultantes, a las consultantes, yo estoy aquí para interpretar un mensaje. ¿Bien? Están las runas en este caso, y ante tu pregunta las runas hablan. Entonces, cuando dice, pero que usted me dijo, o tú, no, y le digo, yo no te dije. Las runas dijeron que, sí, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque si yo supiera sánscrito y tú me pasas un libro en sánscrito y me dirías, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobré por traducirme esto? Porque yo no sé sánscrito. Le digo, sí, yo te lo puedo transmitir, yo te lo puedo traducir. Entonces, yo vengo siendo un traductor, en este caso, de un lenguaje, ¿cierto? De una vibración que se llaman runas. Entonces, eh, obviamente, el equilibrio no solamente está en generar este entendimiento para quien me ha confiado, obviamente, cosas tan importantes de su vida personal, compartiéndolas conmigo, haciendo preguntas. Entonces, ahí está la responsabilidad del equilibrio de yo siempre entender que estoy en una posición de asesor, que estoy en una posición de mostrarte las posibilidades que en este caso las runas están diciendo. Pero yo jamás digo, yo pienso, yo creo que deberías hacer, no. Y cuando Mm, siento que debería aportar algo extra a lo que están diciendo las runas, mm, le digo a mi consultante, esto no lo dice la runa, estoy leyendo entre líneas, digo, porque es información que igual yo siento que llega a mí, no es porque yo esté ocupando mis juicios, porque si no estaría siendo absolutamente irresponsable con quien tengo al frente. Bien, mm, entonces de hecho mis alumnos están tan acostumbrados durante todos estos años
que ninguno de ellos me dice ni maestro, ni me dice menos gurú, ni nada de eso. Bien, y algunos de repente, personas nuevas, digamos, que se integran a los cursos, me dicen, no, maestro, le digo, no, me puede decir Mario o profe. Bien, yo siempre también haciendo el ejercicio del equilibrio, de estar ahí en permanente equilibrio, porque entiendo que, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Para aquellos, Exacto. ¿Para qué lo estoy haciendo además? así es, porque también me he preparado durante 20 años para esto, ¿sí? Exacto. Para poder sentarme con total honestidad y responsabilidad frente a alguien para hacer una interpretación, porque en base a lo que uno interpreta, algunas personas pueden tomar decisiones importantes en su vida. Entonces, si yo, Toman decisiones. así Sí, es, entonces si yo involucro mi ego y aplico mis juicios, básicamente le estoy mintiendo. Entonces, tú hablas del autoconocimiento, así Vero. es. Y ese autoconocimiento nos tiene que llevar a todos a comprender que el gran gurú, y si vamos a seguir ocupando esta palabra, eh, está en nuestro interior. ¿Bien? Y a ese Así gran es. gurú, a ese gran maestro, se le llama el yo superior. Los metafísicos le Así. dirán la divina presencia yo soy, los teósofos le dirán ángel solar, Hay desde distintos otra, nombres. el ser Yo, crístico, la yo le cambio chispa el nombre según el estado divina. de ánimo constantemente. Bueno, pero básicamente todas estas disciplinas esotéricas, filosofías esotéricas, con los distintos nombres que le dan, apuntan a este yo superior, que creo que un concepto más universal, y que es la versión divina y perfecta que cada uno de nosotros tiene en plano superior. Y ahí es donde Sí, tenemos que apuntar, digamos, dentro de este autoconocimiento, de ese trabajo interno, de lo que decía Vero, de reconocer mis miedos, mis limitaciones, cuáles son aquellas emociones, sentimientos y pensamientos que me sacan de mi equilibrio y me hacen actuar de una forma que después me arrepiento. Eso es apertura de conciencia. No es conectar con lo exacto. Darse cuenta. extraterrestre, ni conectarme con dimensiones de no sé dónde. No es eso. No es eso. De hecho, accedes a todo eso cuando accedes a ti mismo, porque en la práctica la Exactamente. información está adentro. Exactamente, así es, Sí. así es. Hemos sido, esta envoltura que tenemos en este momento, es solamente, creo, me gustaría que lo vieran de esa forma. Ese es el gran disco duro, digamos, que tiene almacenada toda la información necesaria para poder transitar en esta experiencia humana. Pero no va a venir el jefe de informática a decirme, mira, métete a esta carpeta en el archivo, ahí está toda la info. No, simplemente nos entregan el disco y nos dicen, aprenda solito. ¿Sí? Esto es hijo Sí. del rigor, como dice nuestro refrán. Fíjate que Entonces, sí, hay, dale. perdón que te interrumpí. No, 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 dale. No, que en el fondo solamente quería dos cositas aclarar, no, no solo lo que tú dijiste, sino es una cuestión de forma. A propósito del lenguaje inclusivo, he tomado la decisión, los que me conocen saben que adopté inmediatamente el lenguaje inclusivo porque intento estar al día. Para los astrólogos Luna en Acuario, siempre estoy al día. Pero la verdad es que en este minuto estoy en un momento de mi vida en el que, para el que le quede claro, si estoy acostumbrada a decir el gurú, en realidad me refiero a los, las, les, lo que quieran, da lo mismo. Yo digo los, porque así me acostumbré, 50 años de mi vida hablando así, y no me interesa cambiarlo porque en el fondo que se entienda, digamos, Ujú. que la temática de la identidad está totalmente asumida, pero es para no ralentizar en el fondo la conversación. Eso primero, que se asuma siempre que estoy hablando de todos, pero en mi forma de hablar yo voy a decir todos, los, etc. Ya. Lo segundo, con respecto a lo de la maestría, yo, un poco tu experiencia con las runas es casi exactamente igual a la mía con el tarot. Mira, sabes que esta soy yo hablando, las cartas dicen esto, pero esta soy yo. Tenemos distintos modos, ¿no? Pero en el Ujú. fondo la experiencia es un poco la misma porque somos responsables, yo creo, ¿cierto? Somos apasionados por lo que hacemos y entendimos en algún minuto que evidentemente hay una intención de fondo que es apoyar a otros en sus procesos. ¿Por qué? ¿Porque nacimos sabiendo? No, porque vivimos nuestros procesos también. Y por ahí de repente andan dando vuelta algunos reels sobre esta condición, si tú quieres, de
personas con mucho trauma, muchas veces terminan en estos ámbitos como el nuestro, y está perfecto, porque hay una búsqueda, obviamente. Hay una búsqueda propia de sanación y se tropiezan con cuestiones que dicen o decimos, wow, yo quiero que otras personas sepan esto. Evidentemente hay un amor detrás. Siempre tiene que haber mucha responsabilidad porque obviamente, ¿cierto? No es que no me quiera creer el cuento, no es que exista el miedo al éxito, sino que eh, me voy manteniendo claro con lo que es mi propósito día a día. Y eso hace que seamos muy responsables. Pero con respecto a lo de la maestría del maestro, a mí me pasa al revés. Yo a mis alumnos les digo, mira, soy Verónica, no me importa que me digan Verónica, si me quieres decir profe, dime profe. La verdad me da lo mismo. La verdad me da lo mismo. Me llamo Verónica y si me quieres decir profe, profe. Pero siempre claro que no soy profesor eh, pedagogo, Pedagoga, digamos. digamos de formación. Exacto, exacto. Sino que circunstancial. Y de repente he tenido algunos alumnos que me dicen maestra. Y entonces en una oportunidad, y yo nunca digo nada, no le digo, no, no me digas maestro, pero en una oportunidad lo hablamos, y yo les decía lo que es un trabajo que vengo haciendo hace muchos años, que es intentar verme permanentemente en el otro. Eso me ayuda mucho a mantener los pies en la tierra, me ayuda mucho a mantenerme centrada y humilde y con la mente muy abierta para seguir aprendiendo. Si yo me veo siempre en el otro, me pasan las lecturas que me veo en el otro. Y entonces también entiendo el mensaje para mí. Y eso a mí me hace crecer mucho, me hace crecer un montón. Porque entiendo que si ese consultante llegó con ese tipo de dudas, algo hay ahí para mí. Quizás no es literal, quizás si el consultante viene con una idea específica, yo nunca he tenido esa idea, no es necesariamente literal, pero algo hay en ese personaje que llegó a mí, para mí, entonces yo lo veo eh, como aspectos de mí reflejados en el otro. Y lo del cuerpo físico para mí es un templo sagrado en donde habita, porque habita en todas las células. Hoy día en el ámbito científico se habla del ADN, ¿no? Está en todo, está en todos lados. Y en el ADN es donde está la información. Y yo quiero creer, esta es mi creencia personal, que en el ADN se encuentra el alma. Es decir, en cada trocito de nosotros hay alma. No es que esté como, ay, ahí donde está el hígado, o ahí donde está el timo está el alma, o la psiquis se aloja en tal. No, para mí está en todo, ¿cierto? Cuando hablamos de la mente, también desde la metafísica, está en todas partes. Entonces, ¿qué le decía yo a mi alumna con respecto a la maestría? Si tú me ves como maestra a mí, es tu problema. Para mí me hace sentir igual que si me dijeras, yo creo que usted es chanta. Nunca me ha pasado. Pero ponía este ejemplo. Es tu problema. Si tú crees que yo sé quién soy. Yo sé que no soy chanta. Y entonces me produce exactamente lo mismo que me digas chanta y que me digas maestra. ¿Te fijas? Y mi acercamiento es, si tú crees que yo soy maestra, es porque hay maestría en ti, es porque ves aspectos de ti en mí. Si tú quieres como un alter ego, a mí me encantaría ser como Mario, pero si logro verme como Mario, es porque hay algo de Mario en mí. Y por eso es que a mí no me afecta, no siempre, a veces sí, afectan cosas, pero en el fondo hay que intentar no afectarse y más bien aprender. Esa es mi filosofía con respecto a esto de la unidad y de la conciencia única y de la evolución de la conciencia en donde estamos todos metidos desde distintos lugares. Entonces, esto de la figura del gurú, evidentemente yo voy dejando claro. A mí hay alumnos que me dicen, oye, usted es tan sencillo, usted es tan relajado, usted es tan... Soy un ser humano, vieja, y soy el mismo ser humano que es mamá, el mismo ser humano que es amiga, el mismo ser humano que es pareja, el mismo ser humano que es abuela, el mismo ser humano que todo. Y cuando hago estas actividades, algunas requieren, lógicamente, algún nivel de concentración, algunas técnicas, ¿cierto?, que requieren algún nivel de ejercicios especiales o entrar en un estado específico, pero no es que yo esté así 24/7 y yo estoy en permanente crecimiento. Yo tengo esta información ahora que tú no tienes y por eso quisiste tomar un curso conmigo, pero eso no significa que yo lo sepa todo, absolutamente todo del mundo mundial. Yo sé esto. Y puede que sepa muchas cosas más que tú no sabes, pero en algún minuto, capaz que nos encontremos en el camino porque uno sigue aprendiendo. Y como te decía al principio con esto de la figura de Jesús, eh,
llevo un par de décadas estudiando un montón de textos sagrados y un montón de cosas, tratando de encontrar mis propias preguntas o mis propias respuestas. Y en este minuto tengo dudas sobre creencias que tuve durante 50 años. Voy a cumplir 54 y estoy en esa etapa en la que estoy discutiendo conmigo misma creencias profundas y absolutamente integradas desde haberlas cuestionado y todo, y haber dicho, no, sí, esto es, y hoy día estoy abierta a cuestionármelo, porque estamos en un momento de la conciencia humana toda en la que tenemos que preguntarnos, en el fondo, todo lo que creo, ¿qué pasa si todo lo que creo no es? Y a mí me encanta ponerme en esa situación. ¿Qué pasa si todo lo que creo no es? No pasa nada, tengo que estar más atenta, ¿sí? Y entonces desde este punto de vista, para mi gusto, esa figura del gurú espiritual de la era de Piscis evidentemente está desactualizado, me encantó ese término, y de aquí a 20 años ya no hay más, ya no hay más, se acaba, no hay espacio para el gurú espiritual. Mm. Pero sí quiero decir que para personas como tú y como yo y como muchos otros que conocemos, ¿cierto? Eh, no quiere decir que en la práctica no sean un guía espiritual para alguien, pero sí un poco mantener las cosas claras. No hay una religión que se llame Verónica Núñez o Berenice, o en tu caso Mario Giacchetti o Dimensión Quasar. No es una religión, no es un dogma, no es esto se hace así y si no lo haces así te van a llover las penas del infierno. Eso Mm. ya no. Y entonces los que estamos en este camino particularmente, esta conversación, deben tenerla consigo mismo. ¿Qué tipo de guía estoy siendo? Y cuánto de mis miedos, cuánto de mi autenticidad estoy escondiendo detrás de la figura. Porque si caes en esa trampita del ego que comentaba tú al principio, como Así hay es. algunos que se lo creen y caen en el ego, si caes en esa trampita del ego, ¿cuánto de ti realmente es lo que aflora en el alter ego del gurú? ¿Y cuánto de tu ser verdadero, con todos sus miedos, sus vergüenzas, sus culpas y sus cosas, está escondiendo? Y entonces es un trabajo súper personal, que podría incluso seguir guiando bien a otros, ¿por qué no? A veces la teoría le funciona muy bien a otros. Yo podría no estar haciendo algo en mi vida, pero sé que hay un buen camino y te digo a ti, este es un buen camino y podría ser que a ti te resulte fantástico. Si no digo que no puedan ser buenos guías, lo que digo es el que hoy día está un poco en la figura del gurú espiritual, tiene que hacerse las preguntas correctas y tiene que sumarse a la ola, tiene que subirse arriba a la olita y tiene Exacto, que y transformar lo que sea que tenga que transformar. sobre todo el aspecto del dogma, que es lo que creo Claro. que entorpece, ¿cierto? Del Mm, dogma, y lo otro es mezclar los propios juicios mm, con justamente los pensamientos, sentimientos, emociones, reflexiones más espirituales que se pudieran tener o experimentar incluso, y eso compartirlo. Pero si va el juicio ahí entre medio, ya carece, se desvirtúa, ¿sí? Quizás todo lo bueno que se había logrado previamente, todos los análisis y reflexiones místicas, filosóficas, espirituales, se pierden, ¿cierto? En este tejido tan grande como lo es el ego humano, que, ojo, es parte de nuestra naturaleza. Nosotros como occidentales, al menos desde de la filosofía occidental, hermética me refiero, eh, operamos de una forma distinta a como lo hace el místico y el filósofo esotérico oriental, donde apuntan principalmente a neutralizar, a eliminar, a opacar al ego. Desde la mirada occidental, lo que queremos es tener un equilibrio. Bien, porque el equilibrio, justamente, todo es equilibrio. Porque si dentro de un espectro de lo que sea, de la espiritualidad, sigamos con el mismo ejemplo, me voy a lo negativo, estoy en desequilibrio. Si del aspecto de la espiritualidad me voy a lo demasiado elevado, que se podría pensar, pero ¿cómo ser positivo y, y elevado y va a ser malo? No, no es malo, estoy en desequilibrio. Entonces, ¿qué hace? ¿A qué me lleva eso? A que pierdo justamente la capacidad de tener un panorama completo y me quedo solamente con una foto, ¿cierto? Con una imagen detenida, congelada de algo en particular. ¿Y todo el resto?
¿sí? Es como lo que se dice no en evolución. física cuántica, exactamente, que en realidad el 3% de lo que vemos en el universo es justamente lo tangible, entre comillas, y el 97% restante es materia oscura, ¿sí? A eso Sí, lo llevo al ejemplo que estaba colocando sobre cuando nos quedamos desde una mirada espiritual, hermética, mística, esotérica, sí. solamente con un solo trozo de ese pastel llamado apertura, conciencia y espiritualidad. ¿Y el resto? ¿Lo dejo ahí que se pudra? No, no lo puedo hacer. Ahora, Lo niego en el fondo. claro, claro, porque creo que en su momento alguien vendió esa pomada, ¿sí? Mm, De la caricatura que en su momento yo también he sí, puesto como ejemplo muchas es veces una en los caricatura. cursos, en las formaciones, de que por ser espiritualidad no es que esté vestido de blanco, de lino, inmaculado, con un turbante, envuelto en humo de incienso y en posición de loto. Eso no es espiritualidad. Como decías tú, o sea, yo también necesito trabajar, voy al baño, tengo que ir al supermercado, pago mis cuentas, ¿sí? Por eso voy a la caricatura. Hay que prácticamente vivimos de luz. No, no es así, no es así. En el tarot es la suma sacerdotisa que habla del ánima, en el fondo, y es que si está ahí mucho ahí, ¿qué pasa con tu realidad material o tu conciencia de tu realidad material y todo lo que está sucediendo allí? Y en algunas líneas budistas se dice que es en el cotidiano, precisamente, en la actividad estrictamente humana, en hacer aseo, lavar la loza, bañarse, planchar la ropa, etcétera, es donde se encuentra la verdadera espiritualidad. Pero la palabra verdadera me complica un poco, entonces, pero lo digo Mm, como un poco repitiendo, ¿no? Pero sí, en el fondo el equilibrio es eso, es esto es lo que soy, de esto estoy compuesta, existen todas estas emociones dentro mío y debo encontrar la manera de vivir con ellas sin negarlas, sin eliminarlas del todo, sin evitarlas, etcétera. Y no es útil ya en la era de Piscis, es la era de Piscis, pero ahora ya no funciona me voy a creer el cuento, me voy a hablar positivo todos los días. A mí mucha gente todavía hoy día, y a mí me sorprende un poco, pero mucha gente me dice todavía hoy, no, si yo siempre pienso positivo. Y a mí me genera cosas esa frase, porque esa frase es de los 70, es del despertar de los 70. Hay otras frases que vienen del despertar de 1909, por ahí. Han habido oleadas de despertar en donde han sí. nacido modas. Todos sabemos las modas de New Age que nacieron en los 70. Estamos en 2023 y no hay moda que funcione en el ámbito espiritual. Y hay suficiente información para que lo vayamos entendiendo en el fondo. Entonces, me perdí un poco para dónde iba, pero el concepto es eh, nuestra Lo humanidad del y nuestra equilibrio. estructura es donde lo del equilibrio. Bien, gracias. Claro, dada nuestra estructura, el equilibrio está en conocer todos los aspectos de nosotros, todos los aspectos de nosotros. El físico, el mental, el emocional, el espiritual, el álmico, el etérico, el de conciencia, el divino, etc. Y hacer una especie de hibridación, ¿no? Intentar. Es súper elevado, creo yo, pero creo que el intento vale la pena, ir buscando esa afinación, ¿no? Sí, Esa o si entonación, no, esa sintonía simplemente, entre todos los aspectos de nosotros. así es, y simplemente miremos el, el simbolismo que encierra, valga la redundancia, el símbolo del Tao, que lo conocemos como el Yin Yang, ¿cierto? Ese Mm, círculo que está dividido en una parte perfecto blanca y ejemplo. una parte negra, y que en la parte blanca hay un pequeño círculo de color negro, y en la parte negra hay un pequeño círculo de color blanco. Si somos capaces de Precisamente. entender lo que está diciendo ese símbolo, lo hemos entendido todo, de todo lo que hemos estado hablando del equilibrio en estos últimos minutos. Ahí está todo. Bien. Tal cual, Eh, tal Hay cual. algo tú, que Vero, que hablabas que has mencionado de esto de las eras eh, zodiacales, ¿cierto? Que salimos ya Sí, definitivamente de la de Piscis y estamos entrando en la de Acuario. sí. Pero si Ya yo te está. pidiera que en solamente tres, tres puntos pudieras
compartir con quienes nos están escuchando qué es lo que representa la era de Acuario para la humanidad. ¿Qué significa entrar en esta era de como tres Acuario y en estos características tres, generales para definirla. exactamente, las más representativas? Muy bien. Lo primero es la libertad individual, pero está relacionada con el colectivo. La era de Acuario es el colectivo. En la carta astral es la casa 11, que es la casa del colectivo, del mundo social. Por lo tanto, si lo separáramos por puntos, son dos cuestiones que van de la mano, pero podrían ser dos puntos distintos. Primero, la libertad. No la libertad desde como la entendemos en el mundo occidental, que soy libre y no De tengo hacer lo que yo jefe, quiera. y sí, también es una forma. Exacto, hago lo que quiero, me fui de la casa de mis papás y ahora hago lo que... No, no, no es ese Mm, tipo de libertad. Es el concepto bien macro de libertad. Soy libre y entonces entiendo dónde limita también mi libertad y choca con la del otro. Y entiendo también que hay un montón de cosas que puedo hacer con eso. Tiene que ver mucho con el individuo consciente, punto número uno. Punto ujú, número dos, la era de Acuario nos trae la conciencia del colectivo. Sabéis que es bastante estúpido que estemos peleándonos por fronteras, que estemos peleándonos por colores, que estemos peleándonos porque somos de distintos países. Muy la canción de John Lennon. La canción de John Lennon es muy era de Acuario. Eh, mm. no tenemos fronteras. Eso trae la era de Acuario. Ahora, esto viene ahora ya, entró la era de Acuario y ya está. No, son 2150 años aprox de era. Por lo tanto, Así es. esperaríamos alcanzar el máximo potencial humano quizás en los últimos 150 años de la era, no tengo idea. No sé, quizás la mitad, pero estamos en cigoto, ni siquiera en pañales. Pero eso trae el individuo consciente y libre, libre de creencias, libre de dogmas, libre de ese tipo de libertad. Ujú, Dos, la conciencia del colectivo. En realidad soy parte de algo más grande. Y tres, es explorar y visionar el futuro de una manera exponencial y absolutamente loca, si tú quieres. Algunos astrólogos me golpearían por decir esto en palabras tan simples, pero estamos hablando para quienes, en palabras de asentado un poco. así es. Eh, y Así yo creo es. que queda súper claro. Eso para mí, si me pides 3 puntos, son como 50.000 puntos, pero Ujú, yo diría que estos tres elementos son los claves. Libertad, conciencia personal, conciencia del colectivo y la exploración del máximo potencial humano a nivel de conciencia. Es la era de la magia mental. Es la era de la magia mental. Ya se acabó la canelita y el ramo de salvia. Lo estoy diciendo en un sentido súper figurado, por favor, para que me sí, sí, entiendan sí. quienes están escuchando, en un sentido súper figurado. No es que nunca más vamos a quemar un palito santo, pero quiero decir, la era de andar quemando palitos santos sin entender que la intención era la importante, se acabó. De hecho, me hiciste acordarme de hace poquito nomás, un par de días atrás, eh, una alumna que me estaba confiando, contando ciertas cosas, y me hablaba esto de no, es que mire, yo todos los días o cada ciertos días que prendo mi saumerio, y sí, está bien, le dije, está perfecto. Y siempre les digo a los chiquillos y chiquillas que eh, el incienso, las gemas, eh, los talismanes, qué sé yo, etcétera, son elementos Todo. que auxiliares en magia. Son elementos auxiliares que nos Absolutamente. ayudan a, perdónenme que quizás les mate la ilusión, pero el que yo use o no use el humo de la hierba para un trabajo mágico determinado, no va a ser la diferencia. ¿Bien? Eh, sigue Por manteniendo su fin, con vibración, absoluta claridad. sigue Es súper poco manteniendo... popular lo que estamos diciendo para Sí, sí, muchos brujos, ¿ah? sí, pero ojo, 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 Pero por es la era de favor. Acuario, I'm sorry. Sí, como decía el pájaro tutu tutu, ojo, esternón, clavícula, omóplato, ojo con lo que estoy diciendo. Es, es un elemento auxiliar. Sí, que me va a ayudar a Sí, mejorar y potenciar mi acto mágico, por así sí. decirlo, no. No lo va a alterar en lo absoluto. ¿Bien? Ni sumando ni restando. ¿Ok? Para mí inconsciente, y aquí yo soy de los que le gusta la parafernalia, que mis alumnos, quienes me conocen y hemos conversado todos estos temas, me gusta la parafernalia mágica. Bien, a mí cuando
Es que es hago magia y bonita, es practico la romántica. magia, exacto. Me gusta prender Sí, yo velas, también. me gusta, y soy de los magos antiguos, ¿sí? Tengo un Sí, brasero y claro. prendo el carbón porque me gusta que quede, Y hay pero que tener un par de altares específicos, entretenidos, sí, sí, entretenido. sí, y me gusta que mientras estoy haciendo mi decreto, estoy haciendo mis movimientos y saco mi puñado de ruda con romero y lo que sea y lo tiro y prende fuego, me encanta. Pero sé que eso simplemente es porque a mí me gusta. Si estuviera Así es. en un determinado momento, en un lugar X, y esa persona me dice, ¿sabes qué? Me dijeron que tú cachai un poquito de esto, mira la casa, pasa esto, ¿se podría hacer algo? Sí, se puede hacer. Y tú creéis que sí, lo podemos hacer ahora, perfectamente. Y yo simplemente me puedo parar en el centro de la casa, estoy dando simplemente no estoy dando las directrices, por si acaso. Me calmo, me equilibrio, me concentro y toda mi imagen mental, sin yo mover un dedo, y logro lo que yo quiero. No le puedo decir a esa persona, oh, pero justo no ando con mi brasero, no dejé la Amén. hierba en la casa, tengo la gema en no sé en dónde, mira, por otra vez, veamos luego en La otro vela mes, consagrada la tengo en el sí, cajón. la vela, entonces, ¿ok? Eh, no, no es eso, Ujú. no es eso. Desde la parte como técnica, elementos auxiliares. Lo ocupo o no lo ocupo, no va a alterar, bien, mi propósito. Por eso hemos ido avanzando con los tiempos en las técnicas mágicas para armonizar, como la gente dice, limpiar una casa, sacar entidades de una persona, hacer un exorcismo, etcétera. ¿Sí? Pero aquí la mente es algo pero absolutamente importante y vital en cualquier acto mágico. ¿Bien? Para que Es todo. vayamos junto con esto. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Para que vayamos avanzando justamente con lo que nos está diciendo el área de Acuario. Bien, el gran Jesús, independientemente de los estudios que está haciendo mi querida Vero ahí, el gran Jesús supone que dijo, la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Esto, que somos seres divinos y perfectos, y somos capaces de todo y no Algunos reconocemos, le no llaman a tenemos Acuario la límites. era de la verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, hacia allá tenemos que eh, suavemente dejarnos llevar por la corriente espiritual. Todos tenemos nuestro proceso. Algunos todavía dicen, y lo conversamos, digamos, como se dice en el making of, antes de comenzar la grabación de este programa con Vero, y decíamos, algunos dicen, ay, sí, una moda. Ya están todos en esa, están todos quemando palos santos, andan todos con una turmalina, una un matita japamal. colgando, un japamán, Ah, una andan todos con piedrita. pulseras, andan todos en esa. Que ya se va a pasar. No es una moda, eh, mi querido personaje, ¿sí? No, no es una moda. Exacto, Eh, exacto. para algunos que lo toman así, Sí. sí, pero para quienes O sea, realmente entendemos el para muchos sentido, ha resultado una moda y por eso hay sí, tanto desertor también. Hay algunos que han ido alguna vez a alguna actividad y nunca más. claro, Aunque yo siento porque que no la está la experiencia de la conciencia mayoría es que empiezan y después y no paran nunca. sí, de hecho, fíjate que también en conversaciones, en cursos, con los alumnos, alumnas, y les he dicho, una vez que uno ingresa a este mundo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Exactamente. Porque aunque Sí, hayas avanzado sí, muy poquitito, notaste grandes cambios. Y cuando notas grandes sí, cambios en que realmente tú puedes hacer el arquitecto de tu vida, obviamente quiero seguir haciéndolo. No exacto. quiero que otro venga y me diga lo que tenga que hacer. O depender de otra persona. Si yo puedo hacerlo. Bien. Sí, sí, Em, es en acceder a la sabiduría interna. exactamente, exactamente. Entonces, claro, te quise preguntar esto porque de los, digamos, en tres simples puntos, porque claro, la era de acuario para arriba, y tenemos tan manoseado acuario, y que Sí, muchas veces pero dice, que bueno, cresta es la era de Acuario. ¿y qué carajo dice esta era de acuario, po? ¿Qué ¿De qué se cresta trata? significa? Y incluso, Eso, obviamente, porque no, como tú decías al principio, no tenemos por qué saber todo. Algunas personas creerán que iban al horóscopo y saber qué dice acuario. Y no es eso, son claro, movimientos no. energéticos universales que obedecen a Y son globales para toda la movimientos, humanidad. así es. Y aquí no el no creer no me va a dejar afuera del movimiento, por favor, téngalo claro.
O sea, Exactamente. la masa energética me arrastra, soy parte del colectivo. No me puedo aislar, no Así me puedo es. ir a encerrar, como decía Vero, como un ermitaño, a una cueva, cierro la puerta y dijo, no, a mí no me jodan, yo no quiero ser parte del Me hago movimiento. el loco. No se puede, Sí, ¿bien? No se sí, puede. Entonces, es- volviendo al tema de la figura del gurú, cada uno de nosotros tiene que empezar a empoderarse con respecto a esta mirada hacia más adelante, espiritual y energéticamente hablando. Cada acto, cada pensamiento, sentimiento, emoción, cada palabra que nosotros estamos ejecutando diariamente mueve energías. Y si muevo energías y más encima lo puedo hacer de forma consciente, es decir, con un propósito, ahí está la magia. Ahí está la magia. Para que también aquellos que les haga sentido esto que estamos conversando, lo que yo acabo de decir, le den una vueltecita y lo piensen. Sí, yo te quiero hacer una pregunta, Mario. Quizá, Sí, no sé cómo estamos en la hora, pero de repente quizás sí, para dale. cerrar, pero te quiero hacer una pregunta como que podría servirle quizás a nuestros seguidores. ¿Y cómo se dice ahora si no son televidentes ni radio escuchas? En mi generación eran televidentes y radio escucha. Bueno, a La nuestros radio escucha, seguidores, sí. claro, Tampoco a- podemos ser nuestros lectores, porque ya casi todos los diarios exacto. se están yendo a formato digital. Exactamente. Entonces, bueno, a nuestros seguidores, A quienes en el nos fondo, escuchan y nos están viendo en a este quienes nos momento, escuchan, claro. Bueno, a sí. todos ustedes, en el fondo, quizás algunas cuestiones prácticas, y quizás compartir un poco qué tipo de actividades, sin necesariamente nombrarlas todas si tú no quieres, pero quizás como en un marco de cosas que se puedan compartir, qué tipo de actividades haces tú en tu vida diaria para mantenerte atento y equilibrado. Las que puedas compartir como tip, en el fondo. Sí, ¿Te por acuerdas que nos hablamos de supuesto. cómo compartirles tips ahí a las Así personas es, no, y que nos ven? aquí no hay ningún secreto que esté guardado en el sótano de mi casa, de hecho no tengo sótano, y, y, y lo que transmito, y probablemente más de alguien haya pensado que es una falsa humildad, pero a mí, fíjate que como parte de esta conciencia, yo no digo les voy a enseñar, yo digo les voy a compartir lo que yo he aprendido y que creo que podría ser de utilidad para ustedes. Ustedes se quedarán, les digo a los chiquillos y chiquillas en los cursos, ustedes se quedarán con aquello que les haga sentido. Y siempre les digo, de hecho yo me voy a dar una pequeña licencia en el sentido de que les digo al inicio de cada formación, a los alumnos, les digo, yo me declaro un promiscuo espiritual, ¿bien? Es verdad Estudio que de, dices eso. estudio de todo, integro todo, comparo todo, mezclo todo, disfrazo a Odín de, no tengo idea, con la ropa con que sale Cali, tomo a Zeus y le pongo el martillo de Thor. A eso me refiero con un promiscuo espiritual. ¿Bien? No, he intentado a lo largo de los años que llevo en esto no engrupirme, ¿sí? Ahí están los dogmas que Mm, decíamos. Sí, a lo mejor es la una buena palabra, teosofía, no engrupirse. yo en estos tiempos de Acuario, ¿sí? Hablando de esta, de que el otro punto que quizás si me permite sumarlo sería lo de que todo sale a la luz, la transparencia en ese sentido, ya nada se puede Absoluto. ocultar, ¿bien? Nada. La Yo, corrupción es de la era de Piscis y de otras eras, pero no de Acuario. entonces, yo les digo, Ahora igual tiene que ver no, con un montón de otros planetas, no es tan así, pero bueno, en la práctica de aquí a 20 años habremos notado que hace 20 años era 8 humanidad. Sí, así es, y de es hecho la parte del humanidad proceso. del día de hoy ya es distinta a la del día de ayer, 24 de Sí, abril. Bien, entonces totalmente. yo a los alumnos, a las alumnas les digan, no sean engrupidos espirituales, bien, Mm, ocupando un término de los años 80, engrupir. No se autoengañen, no compren sí, todo lo que se sí, vende, por así decirlo. Y ahí está lo sí. de la promiscuidad espiritual, porque si solamente me quedo con una sola mirada, si me quedo solamente con lo que dice la metafísica y descarto todo lo otro, si me Mm, quedo solamente con lo que dice ya. la teosofía y descarto todo lo otro, si me quedo solamente con la magia ceremonial, no, todo Te sirve. limita, Así es, te así limita si es. no eres un verdadero investigador de la verdad.
Así es. Entonces, si, para responder a tu pregunta, me quedo porque me ha hecho mucho sentido lo que dice el Tao. Permanece atento en permanente observancia, ¿sí? Yo puedo estar ahí en la tribuna, en la galería, viendo cómo suceden las cosas, pero integrando lo que está pasando. No inmiscuyéndome necesariamente, pero me doy cuenta y reflexiono. Eso es. ¿Sí? Y Bien, reflexiono. Si en un momento no tengo idea, no me gustó la decisión política del gobierno, digo, claro, estos son unos ladrones y comienzo con la retórica, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy saliendo de mi equilibrio. ¿Bien? Porque totalmente. entiendo que si nos vamos al escenario local, nuestra coyuntura actual, política, social, económica, es parte del proceso que sí o sí tiene que vivir nuestro país. ¿Por qué? Porque son movimientos necesarios para que se muevan otro tipo de energías más adelante. Más adelante en 5 gobiernos más, en 15 gobiernos más, seguramente ni tú ni yo vamos a estar encarnados, pero a lo mejor se va a manifestar lo que hoy se movió mucho más adelante. Y tengo que comprender Sí. que así funcionan las cosas dentro de nuestra existencia humana. En otros planetas, en otras dimensiones y en otros mundos será de una forma distinta. Puede ser, no sé. Quedo siempre abierto, como te decía, a integrar todo. Entonces, si, si soy alguien que está observando permanentemente todo lo que sucede en todos los ámbitos de mi vida, no solamente lo espiritual, si estoy también permanentemente observándome yo, es decir, atento cuando me estoy desequilibrando, atento cuando estoy enganchando con algo que sé que no es el camino que yo quiero transitar, etcétera, eso yo te podría decir que son los tips, ¿sí? No puedo hacer, y vamos un Muy bien. poquito más allá, no Excelente. puedo llevar a cabo un acto mágico eficaz y responsable si no estoy en equilibrio. Muy Súper bien. simple. Excelente. O sea, Muy simple. Y puedo subirme. ojalá todos los aspirantes a mago entendieran eso primero antes de aprenderse todos los hechizos. Claro, o sea, la magia, sabemos que hay libros y libros y libros donde hay muchas cosas escritas y me dicen el paso a paso, como un buen libro de cocina, lo que hay que hacer. Pero si yo solamente sigo ese paso a paso y los tiro con la mano derecha 3 veces, el puñado de ruda de carbón y digo una letanía y me quedo ahí, pero no hay una convicción, no hay un objetivo claro, no he involucrado mis emociones en ese acto mágico, no he potenciado mi visualización, no me sirve absolutamente de nada. Entonces, Exacto, exacto. eso quizás es lo que te Muy bien. podría responder a Muy, tu muy, pregunta. son excelentes tips, son excelentes. En mi caso hago algo similar, desde algunas líneas, al igual que tú, a uno como que le resuenan algunas líneas más que otras, porque uno también ha sido promiscuo espiritual. Me encantó, es verdad que tú dices eso al comienzo de tus Sí. cursos. Y me encantó, yo creo que te lo voy a robar. Porque claro, en el fondo tiene que ver con no me caso con ninguna escuela. O sea, si pretendo ser libre, si pretendo ser un libre pensador y si me pretendo ser una investigadora seria, no puedo tener parcialidades, no puedo tener Así es. esas resistencias. Entonces, y fíjate que yo fue a través de una escuela budista pequeñita donde fui, que no tenía idea que era budista, después me enteré que era budista, pero en cualquier caso ahí me acuerdo que escuché por primera vez el concepto de la observación, me pareció tremendamente interesante y empecé a investigarlo, y es tremendamente elevado y es muy poderoso. Y luego, con los años, con algunos cursos por ahí en Gringolandia, con el tema del Ho'oponopono y entendiendo un poco con el doctor Len también estudié. Entonces, él hablaba de esta como filosofía hawaiana y el Ujú. concepto del observador es súper potente porque ellos en ningún minuto dicen con esto eliminamos el ego, pero es poderoso que se sucede eso, po, porque eliminamos la estructura egoica, que es la que quiere tomar las decisiones, que es la que quiere estar en control porque tiene miedo, el que es la que quiere limitarse. Entonces, en la práctica, cuando uno hace estos ejercicios de observación, en la práctica logramos eliminar el ego por un ratito y eso lo lleva a uno a otro estado.
En mi caso, el tip también es como observarse permanentemente y no perder de vista que nada es casual. Hoy día la física cuántica te lo puede explicar aquello, ni siquiera hay que irse en bola mística. La física cuántica te lo explica, nada es casual, absolutamente nada. Y por lo tanto, cuando uno empieza a observar en vez de actuar y reaccionar constantemente, es que uno empieza a entender esto de que nada es casual. Es perfecto que tal o cual cosa haya sucedido en ese momento que sucedió. Y la permanente observación, la permanente atención a los detalles y no perder de vista que el otro siempre me está mostrando un aspecto de mí. Y de esa manera eliminamos el juicio muy rápido, porque especialmente los que hemos visto el juicio dentro de nosotros, es muy Así es. fuerte hacer este ejercicio y hacerlo, por ejemplo, con alguien que, no sé, hace 30 años estáis pelando a alguien por lo que sea, por lo que sea, lo estáis pelando porque es tonto, por lo que sea, y de repente dice, a ver, espérate un poquito. Hay una persona que has pelado por 30 años porque es tonto. Si practico mi propia filosofía de me tengo que ver en el otro, me gusta, a mí me sirve, me funciona, me veo en el otro, ¿qué estoy viendo en ese que critico tanto y que estoy 30 años criticándolo porque es tonto, por poner un ejemplo? Y entonces es súper interesante porque son un par de cachetazos al ego que son juguetones, son entretenidos, es una experiencia súper interesante de tener con uno mismo y observar los juicios. Porque yo en algún minuto yo creía que no tenía ningún juicio, yo me creía la persona más abierta de mente del mundo. Y en la medida que empecé a hacer este camino, empecé a ver, no era tan abierta de mente como yo creía, no era tan intolerante como yo creía, no estaba tan ausente de juicios como yo creía. Mm, Y es interesante, es profundo. Y entonces para mí es todos los días estar muy atenta, todos los días estar en gratitud, que no tiene que ver con el New Age, sino que desde el Ho'oponopono la comprensión del poder de esa palabra y de la sensación interna que conlleva. Y entonces, de hecho, aprendí una técnica que la voy a compartir. Lamentablemente no me sé el canal, pero la vi en un canal gringo. Es un chiquillo gringo, qué lástima que no les puedo dar el dato, pero que dice en el fondo, siempre está entregando técnicas. Y un día dijo una técnica y a mí me funcionó con mis creencias, que es en la mañana justo antes de despertar. Es decir, estoy empezando a despertar, pero aún no abro los ojos, ¿sí? Ese ujú, estado en el que estoy como que me levanto, no me levanto, tengo frío, no sé qué, todavía no abro los ojos. En ese estado, visualizar o hacer este ejercicio de qué es lo que quiero, si son cosas materiales, si son cosas espirituales, si son deseos que tengo de cosas, de dinero, de pareja, de salud para mi hijo, lo que sea, en ese minuto es verlo en su mejor estado, como tú lo quieres, lo visualizas, y luego dices gracias y sueltas, y listo, y empiezas a hacer tu día con mucha gratitud. Todo el día te vas a trabajar con orgullo y gratitud, te tomáis la micro, estáis 2 horas en la micro con orgullo y gratitud, o estáis 1 hora en el taco con orgullo y gratitud, y haces tu día intentando estar muy atento a ti mismo. Y luego en la noche, antes de dormir, hacer alguna suerte de petición, de humildad, muy íntima de uno, con el Dios que cada uno quiera, da lo mismo, con aquel elemento que es superior, la sabiduría superior, y pedir humildemente como un niño. Y fíjate que lo encontré interesante porque hay toda una explicación detrás de eso, pero eso a mí me ha funcionado súper bien como una disciplina, porque me hace perfecto sentido con todas las otras cosas que he practicado. Es como una técnica súper simple. En la mañana, justo antes de levantarme, doy gracias, visualizo, doy gracias, hago mi día lo mejor que puedo, me observo, me miro, me perdono si es que la cagué, ujú. observo, anoto, registro, aprendo, y luego en la noche pido como un niño, con el corazón abierto, como tengo pena por esto, no sé, me gustaría no tener pena por esto, o lo que sea, con el corazón de un niño, sin juicio. Y ayuda, fíjate, este es como el tip que yo puedo entregar hoy día para los gurúes espirituales, para los gurúes espirituales actuales. Bien, si te parece, podríamos hacer una reflexión final un poco acerca de todo lo que hemos, Claro, entre la conversa, lo que hemos compartido, etcétera. Y desde mi dele nomás, mirada, máster. desde lo que yo siento, es que intentemos romper con las dependencias. ¿Bien? Y en lo que estamos conversando, que es esta apertura de conciencia de lo que se le dice a la espiritualidad, vayamos explorando, démonos el tiempo
de entender las cosas desde nuestra propia mirada. No es necesario utilizar tecnicismo, ni recurrir a libros en sánscrito, como decía, ¿cierto? Ni tratar de conseguirme los evangelios prohibidos. No, la sabiduría les aseguro que no está ahí. Ahí está el conocimiento, ¿bien? Pero el conocimiento, si yo no sé aplicarlo, queda en el papel nomás, o en el papiro en este caso, ¿sí? O en la hoja de ternero recién nacido, como decían antiguamente los grimorios que había que hacerlo. Eh, por lo tanto, si yo siento que hay algo más allá, si yo siento que lo que en este momento en mi vida no me está satisfaciendo, es porque hay una llamada, hay un aviso, hay, como lo quieran ver, desde que a lo mejor es el momento de pensar, de empezar a mirar un poquitito más allá, ¿bien? De hacerme preguntas quizás muchas veces hasta incómodas, ¿ok? Y eh, el universo, la divinidad o como cada uno de nosotros reconozca a esa fuente superior, ¿bien? Nos va a llevar, nos va a ayudar, nos va a mostrar, nos va a decir, nos va a poner señales, sea como sea, ¿bien? Y también será responsabilidad nuestra lograr interpretar aquellas señales y decir, ah, por acá está la cosa. Bien, y ahí es donde este asesor antiguo llamado gurú espiritual no tiene cabida, bien, porque la idea es transitar este camino personalmente, bien, porque la única forma de, al menos desde nuestra naturaleza humana, es la única, como decía Vero, cagándola, es la única forma de aprender, la única forma. Y eso desde las cosas tan insignificantes en nuestra vida eh, a lo más trascendental, que es lo que le lo más llamamos trascendente. espiritualidad. Eso Sí. de mi parte, Verito. Sí, siguiendo con la misma línea, cuando yo hacía los cursos de fitoterapia, habitualmente partía diciéndole a las personas que si alguna vez pensaron leyeron por ahí una información de una flor súper exótica que existe solo en el Asia, y van a salir a recorrer todo el mundo para encontrar esa flor exótica para sanar aquello, es porque estamos teniendo una mirada errada y fantasiosa. Y esto para todos los aspectos de la vida. La fitoterapia es tan espiritual como cualquier cosa. Así es. Y entonces encuéntralo de manera local. La naturaleza tiene una inteligencia que es superior a la inteligencia que tenemos activa los humanos. Nuestro potencial de inteligencia es absoluto, pero no estamos en nuestro potencial y por lo tanto no alcanzamos a entender la inteligencia del mundo natural. Y la inteligencia del mundo natural es muy sencilla, dependiendo del clima, dependiendo del área, esa planta crece ahí y esa planta tiene la medicina para ti en ese lugar. No tienes que ir a un lugar recóndito del mundo para encontrar esa planta. La planta que le sirve a las personas en Indonesia es para esas personas en Indonesia. La planta que le sirve a los australianos crece ahí porque es para ellos. Hay cosas que se pueden compartir, obvio, obvio. Por ejemplo, como la flora australiana, que es como el sistema Bach, Ujú, pero australiano, así es. pero el concepto no es necesario que salgas a buscar allá afuera. Finalmente es el mismo concepto. No es necesario salir a buscar tan lejos. No es necesario conocerte todos los grimorios, no es necesario conocerte todos los libros prohibidos. Es entretenido, es información valiosa, por supuesto, absolutamente. Pero el camino hoy día es era de Acuario. Yo vengo hablando de estas cosas hace muchos años, pero hoy día es es lo que debemos entender. Hoy día de verdad ya estamos en la era de Acuario, desde los años 70 que estamos hablando de que va a entrar la era de Acuario, que viene entrando la era de Acuario, hoy día ya está, ya estamos. Y esto significa el trabajo de bajar los velos, botar los velos, la era de la verdad, el conocerme a mí mismo, el comprender que soy parte de un colectivo, el entender cuál es el impacto que tienen mis acciones, el entender que soy libre, nací libre y debo practicar mi libertad. Y eso significa hablar fuerte si hay que hablar fuerte, escuchar si hay que escuchar, hacer lo que quiera con mi vida, dejar de tener todas estas limitaciones que vienen de patrones familiares, ¿cierto? U ordenanzas sociales, etc. Eh, no es el tiempo de salir a romperlo todo, aunque habitualmente cuando una era tan grande y tan potente y tan revolucionaria como la era de Acuario entra, evidentemente es absolutamente natural ver Mm. desorden y caos, porque claro, es un cambio profundo, pero no es eso de lo que se trata, no es revolución y caos permanente, es revolución y caos para desarmar lo que haya que desarmar y luego reset, empezamos de nuevo.
y cada uno de nosotros puede ya entrar en esa era de este modo, haciéndose cargo. Hagámonos cargo. A mí me encanta que la gente se vea al tarot conmigo, me encanta, lo paso bien, disfruto, aprendo, me llegan mensajes a mí, siempre veo tiradas extraordinarias y digo, wow, esta le tengo que sacar una foto para cuando hago un curso y le enseño a los alumnos. Es una experiencia maravillosa. Pero todos mis consultantes, y pueden, si es que hay alguno escuchando cuando lo subamos ahí a las redes, y que lo comente, digamos, lo mismo con Mario. Yo les digo, no quiero que me estés llamando cada 3 meses. Mm. En el fondo, integra lo que te estoy diciendo, ve qué pasa, haz los cambios que te sugiere el tarot y luego intenta aprender, pero no partas corriendo inmediatamente. No sé si les digo 3 meses, pero en el fondo el concepto es, no quiero que estés recurriendo a mí a cada rato. Que no se vuelva una dependencia. Un poco exacto, es el mismo mensaje. Ya no estamos en esa época, ahora somos humanos adultos. Si en la era de Piscis éramos humanos más chiquititos, éramos como adolescentes queriendo conocer el mundo, ahora en la era de Acuario somos adultos, adultos responsables, hagámonos cargo de todo. Todo lo que estamos viviendo en nuestra realidad, esta es mi creencia, por supuesto, todo lo que cada uno de nosotros experimenta en su realidad es producto de todas las acciones que ha tomado a lo largo de su vida. No es culpa de su mamá, no es culpa de su papá, no es culpa del Así país es. donde vive. Y ya es tiempo de que nos hagamos cargo. Y entonces, si entiendo aquello, me doy cuenta del poder de mi mente. Porque si yo misma he podido generar situaciones complejas para mí, quiere decir entonces que puedo generar situaciones fantásticas para mí. Y ahí es donde queremos llegar. Llevamos miles de años generando condiciones adversas. Así es. Y simplemente tenemos que como que cambiar el chip, ¿no es cierto? Porque hemos usado el poder de nuestra mente, solo que sin saberlo, de manera caótica, desde la ignorancia. Y ahora podemos saber cómo y decimos, si me hago cargo, quiere decir que hay un poder en mi mente y que puedo generar la realidad que quiero. Hay un camino, hay un proceso, la observancia es preciosa. Así que eso sería mi comentario final. El gurú espiritual definitivamente está en vías de De extinción. autopsia, de extinción, pero debe ser algo como autopsia, con síntomas de autopsia. Um, y ahora cada uno puede ser su propio gurú espiritual. Por supuesto, a mí me encanta que la gente me venga a preguntar cuando están recién iniciando, cuando tienen dudas, me encanta ver una carta astral y decirle cuestiones fundamentales, pero lo que más me encanta es que ojalá hayan integrado el concepto fundamental. Ahora que te empezaste a conocer, continúa por este camino, porque este camino es el que te va a llevar a una verdadera transformación. Eso por mi parte, pues Marito. Siempre Así un es. agrado. Estas Así es. Ha conversaciones que se pasan sido, volando. sí, ha sido una conversación muy entretenida. Les recuerdo a todos y Mm. todas quienes nos están escuchando y viendo en diferido, por supuesto. Dejar sus consultas, dejar sus preguntas en Facebook, en YouTube principalmente, para que de esa forma enriquecer todo esto, obviamente. Si bien compartimos Sí, nuestras reflexiones, interactuemos. pero el intercambio también de opiniones también es súper interesante porque em, esto también sirve, estas conversaciones, hoy día escuchaba en la radio mientras iba camino, digamos, a la pega, una periodista que decía, hay que hacerse preguntas incómodas, ¿bien? No hacerlas, hacernos preguntas incómodas. A Entonces, nosotros mismos. exactamente, porque las preguntas incómodas nos llevan a salir de nuestra zona de confort, que se llama, ¿ok? Y si yo salgo de mi zona de confort, Totalmente. me tengo que obligadamente adaptar a las nuevas condiciones. Me tengo que adaptar a las nuevas preguntas. Me tengo que adaptar a los nuevos movimientos energéticos y así, etcétera. Y eso también es espiritualidad. Bien, así es que esperamos, Todo. obviamente, con mucho agrado, con mucha alegría, que todas estas conversaciones hagan en alguno, ojalá en todos de ustedes y todas en ustedes, de hacerse esas preguntas incómodas. Y como decía, un gran programa de inicios de los años 90 aquí en Canal 7, fíjese lo que estoy diciendo, Canal 7, no TVN, de Carlos Pinto, tenía un programa que decía, ¿y si fuera cierto? Y con eso me quedo.
Mi querida Perito, te mando como Eso. siempre un abrazo a la distancia, un beso. Lo pasé bien, Igual, entretenido como igual, siempre, ¿ya? Y nos en estamos encontrando serio, nuevamente el próximo nos mes estamos encontrando. en otra entrega, ¿ya? Y para todos y Sí. todas, un abrazo grande Entre como salmos y siempre. conjuros, me encanta. Entre salmos y conjuros nos vemos nuevamente el próximo mes. Un abrazo para todos y todas, que estén bien. Chao.